están? Acá vamos a ver en este video la última herramienta para resolver triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos, recordemos que les decíamos aquellos que no poseen ángulo recto, que no son triángulos rectángulos, digamos. En el video anterior de este tema vimos el teorema del seno y ahora vamos a ver la otra herramienta que es el teorema del coseno. Tengo el mismo gráfico que usé en aquel video, donde hay un triángulo oblicuángulo cualquiera, donde indiqué cada lado con una letra minúscula, ¿verdad? A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y a propósito, sus ángulos opuestos con la misma letra, pero en mayúscula, ¿verdad? Entonces, el teorema del coseno, voy a presentar directamente su expresión. No voy a perder tiempo en una definición porque sería bastante extensa. Esta es la expresión que vamos a usar. Parece un poco complicada, pero no es tanto. Vean que tenemos algún lado elevado al cuadrado, en este caso utilicé la minúscula, y me dice que es igual a la suma de los otros dos lados también elevados al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado A, ¿verdad? Acá, si bien parece un poco complicado, vean que simplemente es reemplazar correctamente los tres lados que tenga. Y recién al final aparece el coseno de el ángulo opuesto al lado que yo haya puesto al principio. Esto es esencial para el teorema del coseno. Es lo más importante, diría, que el lado que yo ponga al principio me indicará cuál va a ser el ángulo que pondré al final de la expresión en el coseno. Siempre tienen que ser opuestos. Y esto que escribí para el lado A funciona también para el lado B, donde los otros dos lados serán A y C. Pueden ver que lo único que cambia es que son A y C los que están de este lado de la expresión. Y lo mismo para el lado C. Si hubiese querido averiguar el lado C, bueno, entonces de este lado de la expresión colocaré los lados A y B. Y siempre cuido que el ángulo opuesto al lado esté al final, ¿verdad? Acá que lo escribí queriendo averiguar el lado B, bueno, pondré el ángulo B mayúscula en el coseno, siempre su opuesto. Estas son las tres expresiones con las que se reduce el teorema del coseno, pero obviamente que vamos a utilizar una sola de ellas. Vamos rápido a ver un ejemplo para ver cómo se usa esto. Bueno, tengo este ejemplo. Si ustedes recuerdan el video del teorema del seno, yo les dije que solo servía ese teorema siempre que tuviese un lado y su ángulo opuesto como datos. Pueden ver que tengo dos lados, pero en cada uno de ellos no conozco su ángulo opuesto. Y pueden ver que tengo un ángulo, pero justamente tampoco conozco el lado opuesto de ese ángulo. Bien, en este caso es que me sirve el teorema del coseno. Lo que voy a hacer acá es averiguar el lado desconocido. Siempre que tengo dos lados y el ángulo que forman, puedo averiguar el lado opuesto a ese ángulo. Por eso es que yo le puse la letra X para saber qué es lo que voy a averiguar. Y como lo quiero averiguar, entonces esa X le voy a poner en la primera posición, como si fuese la A al cuadrado. Los otros dos lados, es decir, el 14 metros y el 16 metros, los colocaré en B y en C respectivamente. Va a quedar algo así cuando reemplace. Tengo X al cuadrado al principio, 14 metros al cuadrado más 16 metros al cuadrado, serían B y C. 2 por 14 por 16, que es lo que tenemos aquí. Y como recalqué al principio del video, siempre el ángulo opuesto al lado que yo coloqué aquí. Es lo que yo buscaba, ¿verdad? Si X es mi incógnita y su ángulo opuesto es 35, es el que debo colocar aquí. Y si observan bien, de este lado de la igualdad, del lado derecho, no hay ninguna incógnita. Se forma prácticamente un cálculo combinado, que yo puedo ir resolviendo término a término. En un primer paso resolveré las potencias, ¿verdad? 14 por 14, 196 metros cuadrados. Bien, la unidad también se eleva al cuadrado, de ahí que queda metro cuadrado. 16 por 16, 256 metros cuadrados. Y acá directamente ingresé todo junto en la calculadora. 2 por 14 por 16 por coseno 35.
y me dio 366,98 metros cuadrados. También metros cuadrados porque nosotros multiplicamos en algún momento el metro por metro, ¿verdad? Tengo dos veces el metro multiplicado, de allí metro cuadrado. Las tres cantidades que dan el metro cuadrado, así que no hay problema en sumarlas y restarlas entre sí. Si sumo y resto, me quedó 85,02 metros cuadrados. Y el último paso es hacer desaparecer esa potencia de x. Como ya saben, la potencia debe pasar con su operación inversa, que es la raíz. Finalmente lo resuelvo con la calculadora. Y el resultado es que ese lado desconocido era de 9,22 metros. También pasa que este cuadrado que tenía la unidad se cancela con la raíz. De allí que vuelvo a una unidad de longitud. ¿Qué es lo que tenía que pasar, verdad? Porque estoy averiguando un lado. O sea que no me podía quedar en metros cuadrados. Colocamos el resultado. 9,22 metros. Bueno, esta es una de las maneras de usar el teorema del coseno. Es decir, cuando quiero averiguar algún lado. Y es la más sencilla. Ahora vamos a averiguar alguno de los otros dos ángulos, también con el teorema del coseno. No va a ser tan simple, pero si uno es ordenado y sigue paso a paso todo lo que vamos a ir despejando, van a llegar a un resultado correcto. Es simplemente comprender cada paso y seguirlos a la perfección, ¿verdad? Porque siempre van a ser lo mismo. A ver, yo tengo dos ángulos que faltan. Falta el opuesto al de 14 y el opuesto al de 16. Para este caso puedo averiguar cualquiera. Voy a usar el opuesto al de 14. Le llamo alfa, ¿verdad? Si alfa va a ser el ángulo que yo quiero averiguar y que por lógica voy a colocar aquí, recuerden que su opuesto va a ser el que tengo que poner al principio de la expresión, es decir, el 14. Luego el 16 y el 9,22 ocuparán las posiciones de B y C. Al reemplazar queda algo así. Como ya dijimos, el opuesto de alfa es el 14, así que es el que voy a poner al principio. 9,22 y 16 ocupan estos dos lugares. ¿Ven? Los fui reemplazando en la expresión. Y en lugar del ángulo A, coloqué el opuesto al de 14, que es justamente el que quiero averiguar, alfa. Acá pasa algo diferente a lo que hicimos antes, por eso les dije que era un poco más complicado. Tengo aquí una incógnita que es el ángulo, que es alfa. Entonces se ha formado una ecuación en donde de a poco la iré despejando, resolviendo lo que pueda y después pasando los términos hacia el otro lado de la igualdad. Como alfa esta vez está del lado derecho de la igualdad, bien, está del lado derecho, de a poco iré pasando todo lo que necesite hacia el lado izquierdo hasta que alfa finalmente quede sola. Bueno, antes de empezar a pasar cosas, pasar números al otro lado, voy a resolver lo que puedo. Todas las potencias se pueden resolver sin problema. 14 por 14, ya vimos que era 196. 9,22 por 9,22, 85,02. 16 por 16, ya vimos que es 256. Todo en metro cuadrado. Y finalmente aquí resuelvo al menos la multiplicación de estos tres valores. Eso me da 95,04 también metros cuadrados, porque multiplico metro por metro. Ahora sí que ya resolví todo lo que podía, voy a empezar a hacer el pasaje de términos. Voy a tener que hacer algo acá que no me gusta mucho hacer en ecuaciones, pero el espacio me impide continuar manteniendo la igualdad a la misma altura. Pueden ver que el igual lo tuve que desplazar. Es como que venía en una misma línea, que es lo aconsejable. Bueno, el espacio no me permitió seguir así, así que tuve que desplazar el igual hacia aquí. Pero ya a partir de ahora no lo voy a desplazar más. Lo único que hice en este paso fue pasar el 85,02 restando y el 256,02, 256, perdón, también restando. Dejé el 285,04 del lado derecho porque está multiplicando el coseno de la incógnita, así que no puede pasar sumando. Pasará después, como ya de venir suponiendo, dividiendo. Bien, resuelvo estas restas. Por supuesto la parte negativa es mayor, así que me da un valor negativo. Menos 145,02 metros cuadrados. Y ahora sí, en el próximo paso,
paso el menos 295,04 dividiendo. Bien, estaba multiplicando el coseno, puede pasar al otro lado con la operación inversa, es decir, con la división. Suelo escribirlo como fracción, pero recuerden que es lo mismo que una división. Bien, podrían hacer esta división y les va a dar seguro un número decimal y tendrían que redondear, pero después tendrían que calcularle el coseno a la menos 1, como ya van suponiendo. Recordarán del video de relaciones trigonométricas que cuando quiero pasar una relación trigonométrica al otro lado, pasa con su operación trigonométrica inversa, es decir, coseno a menos 1. O sea que después tendría que volver a redondear el resultado. Entonces lo que voy a hacer es pasar ahora la inversa de esta función sin dividir. Voy a ingresar todo en la calculadora. Va a quedar algo así. Coseno a la menos 1 de 145,02 dividido 295,04. Entonces voy a meter todo junto en la calculadora para tener que redondear solamente el resultado final. Bien, y no tener que redondear dos veces. Lo que sí pueden ver que hice, para no escribir demasiado, hice arreglar los signos. Sé que voy a dividir dos negativos, entonces dejé la fracción o división positiva. Simplemente dije, bueno, menos por menos más. Y las dos unidades, al dividirse, metro cuadrado y metro cuadrado, se cancelan. Bien, nos queda una expresión sin unidad. ¿Qué es lo que debía pasar? Porque un ángulo no tiene unidades en metros, centímetros o kilómetros, ¿verdad? Era lógico que tenía que quedarme sin unidad. Eso pasa porque divido la misma unidad por sí misma. Bueno, finalmente lo ingreso en la calculadora y el resultado es que el ángulo alfa era de 60,56 grados. Esto obviamente está redondeado. Pero lo bueno es que solo redondeo al final del ejercicio. No redondeo más de una vez durante el ejercicio. Ubico el resultado y ya conozco los tres lados, ¿verdad? Conozco los tres lados y dos ángulos. Solo falta averiguar este. Podrían averiguarlo usando esto que usamos en este caso. Podrían averiguarlo con el teorema del seno, que fue el tema del video anterior. O simplemente restándole los dos conocidos a 180. Para que no sea muy largo el video, vamos a hacer eso. Le llamo beta para darle una letra distinta al otro ángulo. Y entonces beta va a ser igual a la resta entre 180 y los dos ángulos conocidos. Es decir, 35 y 60,56. Ingresamos a la calculadora y esa resta me da 84,44 grados. Bien. Y de esa forma, este triángulo oblicuo queda resuelto. Acabo de averiguar todos sus lados y sus ángulos desconocidos. Y pudimos ver un ejemplo de cómo averiguar un lado con el teorema del coseno. Y aquí también un ejemplo de cómo averiguar un ángulo con el teorema del coseno. Como ya les dije, lleva más pasos a averiguar un ángulo, pero también es porque yo hago todo muy detalladamente, paso por paso. A veces hacen algunas cosas al mismo tiempo muy rápido. A veces calculan las potencias y ya lo pasan restando. Pero no, que no los asuste la cantidad de pasos porque siempre van a ser los mismos. A medida que hagan varios ejercicios, se van a acostumbrar a que son siempre los mismos pasos y les va a salir con mayor facilidad. Bueno, creo que fueron claros los ejemplos y con esto terminamos este video y espero que les sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video.